Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el epicentro de las historias que nos hacen soñar, emocionarnos y, por qué no decirlo, un poquito envidiarnos. Hoy nos sumergimos en un tema que sé que a muchos de ustedes les pondrá la piel de gallina, algo que estábamos esperando con muchísima expectación, una noticia que ha hecho temblar las redes sociales y avivado la llama de la nostalgia. Prepárense porque vamos a hablar de un encuentro que ha acaparado titulares, que ha hecho suspirar a miles y que, sinceramente, nos ha dejado con ganas de muchísimo más. Si han leído bien el título, y si aún no lo han hecho, les aseguro que están a punto de descubrirlo. Estamos hablando de Asterisco Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco, dos talentos que conquistaron al público mundial con su innegable química, y que, recientemente, protagonizaron un cara a cara en nada más y nada menos que la majestuosa Asterisco Canes. Un momento que ya se ha grabado a fuego en la memoria de sus seguidores. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Créanme, con lo que les voy a contar hoy querrán estar al día y enterarse de cada detalle. Imaginen la escena, la emblemática alfombra roja de Cannes, el escenario donde los sueños de Hollywood y el brillo de las estrellas de cine de todo el mundo se dan cita. La prensa internacional en ebullición, los flashes capturando cada instante, la tensión palpable de un evento que define carreras y dicta tendencias. Y de repente, como emergidos de un cuento de hadas moderno, surgen dos figuras que para millones de personas son mucho más que actores, son ídolos de masas. Por un lado, Asterisco Can Yaman, el carismático actor turco conocido mundialmente por su sonrisa matadora, su físico esculpido que quita el aliento y su aura de galán inconfundible. Por otro lado, Asterisco Demet Özdemir, la talentosa y encantadora actriz que ha conquistado corazones con su dulzura natural, su impresionante talento interpretativo y su estilo impecable que la ha convertido en un referente de la moda. Ambos por separado, ya son figuras prominentes en la constelación del entretenimiento. Can, con su fulgurante salto a la fama internacional y sus ambiciosos proyectos en Europa, cada vez más presente en la escena global. Demet, consolidando y elevando su carrera con cada nuevo papel, demostrando una versatilidad y profundidad que la distinguen. Pero ¿qué sucede cuando los caminos de estas dos estrellas, tan admiradas individualmente, se cruzan en un evento de tal magnitud, lejos del set de rodaje y en el deslumbrante contexto del Festival de Cannes? Pues algo mágico ocurre, algo que genera un torbellino de emociones, desata conversaciones y, por supuesto, aviva las especulaciones que tanto nos apasionan. La expectación ante este encuentro no era algo casual, ni mucho menos. Como muchos de ustedes sabrán, la conexión entre Can y Demet se forjó en la pantalla, en uno de los fenómenos televisivos turcos más exitosos de los últimos años, Asterisco Erkencikus. Su química en pantalla era tan palpable, tan explosiva, de esas que hacen que el público se enamore perdidamente de la pareja protagonista, que suspire con cada mirada intensa, con cada roce sutil, con cada palabra cargada de sentimiento. Las redes sociales ardían con sus escenas, los fans creaban comunidades enteras dedicadas a ellos, tejiendo historias y soñando despiertos. Y como era de esperar, los rumores sobre una posible relación fuera de la ficción nunca cesaron. Si bien nunca confirmaron ni desmintieron nada de manera oficial, esa conexión especial, esa complicidad que desprendían en cada fotograma, alimentó la fantasía de millones de espectadores en todo el mundo. Y ahora, en Cannes, en un escenario completamente diferente, lejos de las cámaras y del guión, ¿cómo sería ese reencuentro entre estas dos almas artísticas que tantas pasiones desataron? Los detalles de este encuentro hasta ahora son fragmentos de fotografías estratégicas y breves menciones en la prensa especializada. Pero nosotros, con nuestra lupa incansable de curiosidad, hemos intentado reconstruir ese momento, desentrañar el enigma y ofrecerles una visión más completa. Se sabe que ambos asistieron a diferentes eventos y galas dentro del prestigioso Festival de Cannes. Can, ejerciendo su rol como embajador de una conocida y lujosa marca de relojes, deslumbró en la alfombra roja con una elegancia arrolladora y un porte que confirma su estatus de estrella internacional. Demet, por su parte, también desfiló con un estilo impecable y una seguridad que ha marcado su evolución como un verdadero icono de moda y una figura influyente. Y fue en uno de esos exclusivos eventos, o quizás en un encuentro más casual y espontáneo entre las distintas galas y proyecciones, donde sus caminos, tan esperados por muchos, se cruzaron. Las imágenes
Han circulado, aunque escasas y a veces un tanto esquivas, nos muestran a ambos figuras radiantes, sonriendo, conversando brevemente en lo que parece ser un saludo cordial. ¿Qué se dijeron en ese instante efímero? ¿Recordaron viejos tiempos en los sets de rodaje? ¿Se desearon suerte en sus futuros proyectos, que sin duda prometen ser éxitos rotundos? No lo sabemos con certeza, la información es limitada, pero la simple imagen de ellos juntos, de nuevo compartiendo el mismo espacio físico, desató una ola inmediata de nostalgia y entusiasmo entre sus miles y miles de seguidores. Para aquellos que siguieron de cerca cada episodio de Erkencicus, verlos cara a cara era como presenciar la reunión de los queridos personajes de Can y Sanem en la vida real. Era revivir esa chispa mágica que nos cautivó, esa conexión que nos hizo soñar. Piensen en la energía que debió haber en ese instante. Rodeados de la élite cinematográfica mundial, bajo el escrutinio constante de las cámaras y en medio de un torbellino de glamour y expectativas, dos excompañeros de reparto que marcaron un hito en la historia de la televisión turca se encontraban. No es un encuentro cualquiera, es un encuentro cargado de historia, de recuerdos compartidos, de esa huella imborrable que dejaron en el corazón de millones de fans. Para muchos su historia de amor en la pantalla fue una de las más bonitas, románticas y cautivadoras, y la posibilidad de que esa conexión especial trascendiera el set, aunque solo fuera en un saludo amistoso y profesional, es suficiente para generar un gran revuelo mediático y digital. Además, Cannes no es solo una pasarela de moda o un escaparate de cine, es un lugar donde se fraguan muchas historias, se cierran acuerdos importantes y se fortalecen carreras a nivel global. Para Can y Demet, estar presentes allí brillando en la alfombra roja, representa un paso más en su consolidación como estrellas internacionales de gran calibre. Verlos interactuar, aunque sea de manera fugaz, también subraya su profesionalismo y madurez. Son dos artistas que, a pesar de los rumores y las especulaciones que siempre los han rodeado, mantienen una relación cordial y de respeto mutuo, demostrando una elegancia incluso fuera de la ficción. Y eso, amigos míos, también es digno de admirar y aplaudir. La repercusión de este encuentro en las redes sociales fue inmediata y arrolladora. Los hashtags relacionados con ambos actores se dispararon en todas las plataformas, los comentarios inundaron cada publicación que los mencionaba, y se crearon incontables montajes, vídeos editados y fanart con la ferviente esperanza de capturar y magnificar esa mágica interacción. Es fascinante cómo un simple saludo, una breve conversación entre dos personas, puede generar tanta euforia colectiva, ¿verdad? Pero esto habla de la profunda conexión que lograron crear con su público, de la empatía que inspiraron y de la esperanza que quizás de forma inconsciente depositamos en que las buenas historias de amor que vemos en la pantalla también puedan tener un eco en la vida real, o al menos mantengan una conexión especial. Y es que en el fondo, todos anhelamos un poco de esa magia. Las series turcas, con sus tramas apasionadas, sus personajes entrañables y sus giros dramáticos, nos ofrecen un escape de la rutina, una dosis de romance, drama y emoción que muchas veces sentimos que nos falta en el día a día. Can y Demet, con su inolvidable Erkencicus, nos regalaron una historia que se quedó grabada a fuego en nuestro corazón, una historia que se convirtió en un fenómeno. Su complicidad, sus miradas cargadas de sentimiento, la forma en que se complementaban en pantalla, todo ello contribuyó a crear un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Por eso, verlos juntos de nuevo, incluso en un contexto tan distinto y profesional como Cannes, es un hermoso recordatorio de esa época dorada que compartimos con ellos, de las emociones que nos hicieron sentir. Pero más allá de la nostalgia, de los recuerdos imborrables y de la inevitable especulación romántica que siempre acompaña a parejas tan queridas, este cara a cara en Cannes también es un símbolo poderoso de éxito y reconocimiento para ambos. Estar presentes en un festival de la talla de Cannes, ser parte de su selecto grupo de invitados y deslumbrar en su alfombra roja, es un privilegio y una clara muestra de que sus carreras están en una constante y ascendente trayectoria. Can, con sus proyectos en Italia y España que lo consolidan en el mercado europeo, y Demet, erigiéndose como una de las actrices más solicitadas y talentosas de Turquía, están demostrando que su talento y su carisma no conocen fronteras geográficas. Este encuentro, más allá de lo personal, es también un momento profesional importante, una oportunidad para reencontrarse en el circuito internacional, para ser vistos y reconocidos, y quién sabe, quizás para futuras colaboraciones que nos deparen nuevas sorpresas. Ahora bien, entendemos. Ese perfectamente la curiosidad insaciable que este tipo de encuentros genera entre los fans. Hubo un momento de complicidad especial entre ellos,
más allá de lo meramente protocolario? ¿Se rieron de alguna anécdota compartida de los viejos tiempos? ¿Se actualizaron sobre sus vidas y sus ambiciosos proyectos? La verdad es que esa información íntima solo la tienen ellos. Sin embargo, lo que sí podemos asegurar con total convicción es que para miles de fans alrededor del mundo, este breve encuentro en Cannes fue un verdadero regalo. Un momento para revivir la magia de Erkencicus, para sentir esa conexión especial que los unió a través de la pantalla, y para celebrar el éxito y el talento indiscutible de dos de sus estrellas favoritas. Es la demostración palpable de que las historias que amamos en la ficción, aquellas que nos conmueven y nos transportan, a veces nos regalan instantes de emoción y conexión inesperados en la vida real, haciéndonos sentir parte de ese universo. Y así, amigos míos, es como la alfombra roja de Cannes, ya de por sí un escenario de ensueño, se vistió un poco más de color, de nostalgia y de esperanza con el reencuentro de Can Yaman y de Method Demir. Un cara a cara que, aunque breve, quedó grabado en la memoria colectiva de sus fans y en la historia de este icónico festival. Un hermoso recordatorio de la magia que dos artistas talentosos pueden crear cuando conectan genuinamente con el público y de cómo las historias que nos enamoran en la ficción a veces nos regalan instantes de emoción y de pura conexión en la vida real, alimentando nuestra imaginación y nuestros sueños. Ha sido un verdadero placer desgranar este momento tan especial con todos ustedes, sumergirnos juntos en este torbellino de emociones y recuerdos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta pequeña inmersión en el fascinante mundo del espectáculo y de las estrellas que tanto admiramos. Ahora, la pelota está en su tejado. Cuéntenme ustedes, ¿qué sintieron al ver las imágenes de Can y de Met juntos en Cannes? ¿Fueron fans acérrimos de Erkencicus? ¿Aún suspiran al recordar sus escenas juntos? Me encantaría leer sus comentarios, sus impresiones más sinceras y todas sus anécdotas relacionadas con esta carismática pareja que marcó una época. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido esa chispa de emoción, de curiosidad o de nostalgia, no duden en darle un buen y contundente me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y seguidores para que todos podamos seguir comentando sobre estos momentos inolvidables y seguir construyendo nuestra comunidad de amantes del cine y las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de nuestras próximas aventuras y exclusivas, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas inmersiones en el fascinante mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más glamour y más momentos que nos harán soñar. Hasta entonces.